Me encuentro en este momento en el callejón del Majiriaimo, un pasaje comercial en pleno 2024 aquí en Codazzi. Lo que quizás muchos no saben es que en algún momento en la década de los 50 y los 60 esto hacía parte del mercado público de Codazzi. Lo que hoy son almacenes de variedades y zapatería, como ustedes pueden ver, antes eran depósitos. El depósito de los Tres Hermanos, la trilladora del señor Barro, el depósito de los Pérez, eran algunos de los negocios muy populares en ese momento en todo lo que era el antiguo mercado público. En algún lugar también que no podemos precisar estaba Doña Zoila con sus chichas. Unas chichas de maíz amarillo muy famosas que la gente siempre compraba cuando venía al mercado público de Codazzi. Este recorrido por el antiguo mercado público me trae hasta aquí en la calle 13, en donde estoy ubicado con carrera 16. Muchos recuerdan que aquí a mis espaldas por mucho tiempo estuvo un almacén de sombreros. Justo aquí en esta esquina se encuentra esta placa que dice el Puente de los Varados. Pero muchos se preguntan por qué el Puente de los Varados, si en este lugar no hay puente. Pues resulta que en esa época de la década de los 50 y los 60, por toda esta calle 13 bajaba una acequia que atravesaba la carrera 16, 17 y 18 hasta coger por allá por la vía al barrio San José. Y en este lugar había un puente, en esa época había un puente de madera en este lugar, precisamente porque, como ya les decía, pasaba una acequia. Era una época fructífera por el cultivo del algodón aquí en el municipio de Codazzi. Ustedes se pueden imaginar todo lo que se vivía en este lugar, porque justo allí, como les decía, estaba el antiguo mercado público y por supuesto había mucha gente en ese lugar comprando y haciendo sus cosas, y aquí estaba el Puente de los Varados. ¿Pero por qué el Puente de los Varados? Cuando uno piensa en varado, uno lo relaciona con que algún auto o alguna motocicleta se averió y pues bueno. Entonces uno se pregunta, ¿por qué le pusieron el Puente de los Varados? ¿Será que aquí en este lugar los carros se varaban, las motos se varaban? ¿O qué sucedía realmente? ¿Y por qué ese nombre del Puente de los Varados? Resulta que acá en la región Caribe, bueno, quizás en algunos lugares de Colombia también, a las personas que no tienen trabajo, a las personas que están sin empleo, les dicen están varados. Entonces, en este lugar llegaban las personas que no tenían empleo, que no tenían trabajo, o sea, estaban varados. Se reunían en este lugar, en este puente, a esperar que alguien los contratara para trabajar, y por eso a este puente se le colocó el Puente de los Varados. Como ya lo decía, este lugar era muy concurrido por las personas que no tenían empleo, entonces podemos imaginarnos un sábado, un domingo, este lugar lleno de personas que venían al mercado público a hacer sus compras, y también todo esto lleno de personas que estaban buscando empleo, varados, como se les decía en ese momento, aquí en este puente. Pues hasta aquí llegaban los propietarios de la finca que estaban interesados en conseguir trabajadores para la recolección de algodón, y llegaban con sus carros y empezaban a gritar: a 2 pesos con 50, a 3 pesos con 50 con compromiso. Era como una especie de subasta en donde habían gritos como los que ya le decía, había movimiento, una especie de mercado laboral la que había aquí en este lugar, a 2 pesos con 50 y a 3 pesos con 50 con compromiso. Las personas que se interesaban en la oferta pues se montaban al carro con el dueño de la finca y se iban a trabajar. A 2,50 quería decir que el trabajador podía en cualquier momento dejar el trabajo. Pero a 3 pesos con 50 con compromiso, como la palabra decía o dice, tenían compromiso con los dueños de la finca a quedarse hasta el final de la cosecha. Esa fue una época muy fructífera del municipio de Agustín Codazzi, y sin duda alguna esta esquina hace parte de nuestra historia, porque como ya les decía, aquí quedaba el Puente de los Varados, aquí pegado el mercado público, o sea, podemos imaginarnos esta escena, la cantidad de gente y el movimiento que había en esta esquina, justamente donde estoy en este momento, calle 13 con carrera 16. Y termino este recorrido del antiguo mercado público y del Puente de los Varados aquí en la carrera 17, donde se estrella la calle 14.
Precisamente en este lugar también en esa época había otro puente, porque les decía que la acequia bajaba por toda esta zona y según me cuentan en este lugar asustaban. No sé qué fuerza espiritual había, pero como dicen por ahí de que las hay, las hay. Es probable que sí existiera un espanto en esa época en este lugar. Si quieres conocer más historias como esta, te invito a que no te desconectes de esto que se llama Vive Codazzi, para que aprendas a enamorarte de nuestra historia.